Bienvenidos, hoy empieza un nuevo recorrido en Historias de Película y esta es la parte de Historias de Película que es los segmentos de entrevistas. En esta ocasión mi padrino y una persona muy especial para mí es Dan Slotnick. Dan Slotnick, si algo tiene, es una vasta carrera y diversa carrera en la industria de la música. Dan, además de ser arreglista, es saxofonista, compositor. Y bueno, hoy en día también desarrolla la parte de music editing, que será importante recorrer, y también hace muchísima composición para películas y series. Vamos a conocer un poco la historia de Dan, de sus raíces, de dónde viene y sobre todo cómo él a través de su pasión ha logrado vivir y hoy en día es una persona feliz y plena profesionalmente hablando. Bienvenido, Dan. Buenas, gracias por invitarme. Feliz de recibirte, casa. que seas el padrino de este nuevo segmento y esta nueva idea para compartir con la gente, para inspirar a los jóvenes y para que pues, también los jóvenes entiendan que no hay un solo camino para cumplir tus sueños y yo creo que cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de vivir de nuestra pasión, pues lo hemos encontrado de distintas formas, ¿no? Y hoy un poco más consolidados en nuestras carreras, pues está padre poder transmitir qué nos ha hecho y cómo hemos llegado aquí, ¿no? A veces, muchas veces por error y otras veces pues por intuición, ¿no? Entonces me encantaría un poco que platicaras como desde el principio, ¿no? Como que siento que esa chispa que a veces los artistas solemos tener o las personas creativas se enciende desde muy chiquitos y me encantaría saber en ti cómo surge la música, el entorno en tu casa, cómo vivías, dónde vivías, qué hacías. Voy a hacerlo lo más resumido posible. No se me da la reducción, pero No vamos a pasa intentar. nada. Yo nací en Italia. O sea, mi vida es un caos geográfico constante. O sea, es un viaje de un lado a otro constante. Yo nací en Italia, crecí en Buenos Aires. Mi abuelo era músico. Mi abuelo era un músico que le iba muy bien en Buenos Aires. O sea, trabajó mucho tiempo tocando tango, hizo unos discos con Piazzolla, hizo muchos discos con Troilo. O sea, era un tipo que estaba como en ese mundo y en un momento decidió pasarse a la música seria, a la música clásica. Y eso fue una cosa, como un cambio muy serio en su vida. Fue mucho trabajo y mucho estudio y demás. Y como que en mi familia siempre quedó esta idea de, o sea, existe la posibilidad de trabajar en la música. O sea, no es como otras familias. Muchas familias dicen, no, te vas a morir de hambre, no sé qué. Mi familia siempre fue de, se puede, pero es una chinga. Pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad totalmente, o sea, eso es un trabajo real, la gente vive de eso y o sea, no estaba en mi familia esta idea de, no, eso no lo hagas jamás porque no vas a tener futuro, no, pero sí era muy consciente de, tienes que trabajar en serio si vas a ser instrumentista en tu instrumento, si vas a escribir en escribir, o sea, en lo que sea que hagas es muy en serio. Y eso creo que es una cosa que ha marcado toda mi vida, o sea, que esa idea de, o sea, lo que quieras hacer te lo ganas a pulso, o como a mí me gusta pensar que es como nalgas y silla, es dolor de espalda, pero un poco eso, o sea, como neta le vas a tener que encontrar la forma de hacerlo realmente bien y aparte de una manera que no que solo tú la puedas hacer, pero sí de una manera personal. O sea, no quiero decir, no tienes que ser el mejor del mundo, pero tienes que tener algo que de alguna manera haga que la gente quiera trabajar contigo. Y hay muchas maneras de lograr eso, y podremos luego hablar de eso, pero creo que eso fue una cosa muy importante en mi vida y en mi como preparación de llegar o sea, hacer lo que sea que hago ahora, que es muy random. Entonces, digamos que tu abuelo realmente es esa persona que enciende en ti esa chispa por la música. Mi abuelo y mis padres, en la casa de mis papás siempre hubo música, todo el tiempo había música. ¿Recuerdas tu infancia contada a través de la música? 100%, sí, de Serrat y Caetano Veloso y Joaquín Sabina, o sea, escuchaba música muy cursi mis padres, pero muy padre, o sea, música bien escrita, como bien arreglada, como que ha sido Gal Costa. O sea, sí, no, mucha música brasileña. También mi abuelo vivió un tiempo en Bahía, entonces... ¿En qué momento surge en tu vida como decir, no nada más quiero tocar, quiero vivir de esto? O quisiera verme reflejado a la edad de mi abuelo quizá o a la edad de mis padres trabajando en la música o viviendo de la música. Es una buena pregunta y creo que no tengo una buena respuesta. Yo en realidad solamente quería tocar mejor. O sea, yo me empecé a estudiar seriamente el saxofón, que era mi instrumento. Seriamente como a los 17, 18 años. O sea, ya era grande. De niño yo
la ventaja que yo tuve es que yo con mi abuelo jugaba a ponerle nombre a redondelitos en pentagramas. Entonces yo siempre leí música porque ese era el juego con mi abuelo. Entonces leer música ha sido una cosa como bastante resuelta desde muy joven en mi vida, pero no tocar. ¿A través de un juego? Sí, a través de, nos sentamos, hacemos bolitas y le ponemos nombre de abajo y ya. Entonces, pero no tocar, y tocar me puse a estudiar en serio y yo la verdad es que tuve, creo que síndrome de impostor antes de saber que existía. Entonces, a los 17 me puse a estudiar como para recuperar los 13 años que yo pensé que había perdido por no haber empezado a los 3. Y yo tuve muchos años de estudiar mucho tiempo. O sea, mis 17 a los 21 años más o menos, no paré de estudiar nunca. O sea, y el asunto es que yo en un momento dije, para poder estudiar la cantidad de horas que quiero estudiar, o sea, para poder cumplir la cantidad de horas que yo quiero cumplir al día con el instrumento en la mano, necesito vivir de esto, porque si no, tengo que tener otro trabajo y esas 8 horas de otro trabajo no me van a dejar tener el instrumento en la mano. Pero nunca fue un plan de quiero vivir de esto y de esto, o sea, como esto va a ser lo que va a sostener a mi familia, nunca lo pensé. Y fue como, eso sí fue un accidente tras otro, o sea, las consecuencias. Ajá. De, pues toqué más y toqué más y toqué más, me mudé a México. ¿Qué te hace llegar a México? ¿En qué momento decides migrar a México, consolidarte en México? Pues un poco cuando mi plan era empezar a trabajar de músico, porque quería estar más horas con el instrumento en la mano. Buenos Aires no era una gran opción, y creo que Buenos Aires nunca fue una gran opción en ese sentido. O sea, yo tengo muchos amigos increíblemente talentosos allá, y siempre es cuesta arriba, es muy complejo. Acá también, o sea, no quiero decir que aquí es fácil, pero siempre ha sido como muy duro. Y yo en un momento dije, bueno, quiero ver cómo son otros mundos. Y yo tengo un gran amigo que vive aquí, Max Borghetti, que hasta el día de hoy trabaja conmigo. Y él ya estaba aquí y me dijo, bueno, yo siempre hago el mismo chiste, pero él me dijo, ven, te consigo, te metes a trabajar con algún artista. Mi plan en ese momento era irme a Berkeley, estudiar jazz y ser un performer y ser un jazzista toda la vida. Ese era mi proyecto completamente. Vente, te consigo una chamba, juntas lana, 2 años juntas lana y te vas a Boston. Ese era mi plan. Y yo, la broma que hago siempre es, sigo esperando esa chamba, llevo 18 años en México. Pero la verdad es que no, o sea, es que la gran ventaja que tuve yo aquí es que encontré tantas cosas que yo no esperaba en mi vida, que creo que eso sí, o sea, como que estuve abierto a ver qué pasaba, y todo el tiempo todo ha sido una sorpresa, todo. Digamos que ese paso de venir sería el paso concreto o el primer paso concreto a lo que hoy eres, ¿no? Como profesionista. ¿No? Sí, muy random. O sea, es como si... O sea, yo siento que todo es como si yo me hubiera tirado de una montaña y fui revolcándome de repente por hielo al principio, y después por pasto, y después por no sé qué, y después caí en un río, empecé a navegar por un río y así. O sea, mi carrera ha sido siempre muy caótica. O sea, porque ocurren cosas... O sea, porque tengo la suerte de que me ocurren cosas en las que estoy como sorprendido y muy contento de ser parte. Claro. Y después de esos 2 años que para ti era como un tiempo en el que era como para dar el siguiente paso, ¿qué sucede o qué te hace empezar en la música en México, ¿no? Como acompañando bandas o artistas. Es que ni siquiera, o sea, lo raro de todo eso es que no fueron 2 años, que yo al mes empecé a conocer toda una comunidad de músicos aquí que siguen siendo como familia, y que, o sea, y me empezaron a pasar cosas que yo sé que a veces estando aquí uno no lo puede imaginar del todo, pero uno a veces siente que las relaciones de uno tienen mucho que ver con la tierra en la que pisa y en la que ha crecido, y que la manera de entender, las bromas, que muchas cosas tienen que ver con el piso. Uh-huh. Y para mí venir aquí y encontrarme, o sea, yo me acuerdo el primer día que fui a tocar con gente que no conocía, así, con jazz, y después de eso nos fuimos a echar unas chelas a casa de uno, y empecé a ver que todos los discos que tenían eran los mismos que tenía yo, y que los libros que tenía eran muy parecidos a los que tenía yo. Me di cuenta que esta idea de que uno tiene como una raíz es, por lo menos en mi caso, muy falsa. Okay. O sea, es como si uno tiene una raíz, pero que en realidad probablemente no sea como desde el piso, es desde donde uno decide desarrollarse como humano. Qué bonito. Entonces te encuentras con gente que tiene como muchas cosas en común, que piensa parecido, que siente cosas parecido, y en muchos casos que consume, o sea, que la manera de resolver sus problemas con arte son parecidas a la de uno. Entonces es como fácil reencontrar como esta familia elegida.
Y eso es lo que me pasó aquí, que fue encontrar gente increíble y también y gente que justamente por estar tan fuera de donde yo había vivido 20 entorno. años, o algo así, gente que me llevaba a lugares, a terrenos distintos. O sea, yo llegué aquí pensando en que quería ser un jazzman total y de repente me encontré con gente que hacía canciones de una manera... O sea, yo conocía a Natalia Lafourcade cuando era muy chiquita, a Jime Sariñana cuando era muy chica. O sea, todo ese grupo como de gente en el que de repente yo, de alguna manera aparte, eran como artistas increíbles, que hacían una música increíble, que desde su cabeza salían cosas que que no podía imaginarme nunca. Entonces, como que se me fue ampliando mi idea de lo que yo quería hacer, cambió, yo creo que cada ¿Dirías 4 que años. más hacia una forma de expresión más que de interpretación podría ser? Sí, pero también de entender los procesos creativos. O sea, básicamente creo que fue de, ok, quiero saber cómo funciona esto y por eso quiero estar en eso. Quiero ver cómo hace Natalia un disco. Quiero ver cómo hacen canciones Juan Manuel Torreblanca, cómo hace canciones Julieta Venegas. O sea, como estar cerca y ver cómo es. Y nunca lo entendí, no lo entiendo, Ajá. pero me parece fascinante poder estar cerca. Y yo siento que me hace a mí mucho bien. No sé si me hace mejor músico, ojalá que sí, pero seguro me hace un tipo, o sea, seguro va saciando mi curiosidad. Y eso, o sea, si quieres más adelante vamos, pero eso mismo me siguió pasando en distintos terrenos hasta donde te llegué encuentras ahora. hoy, ¿no? ¿En qué momento empiezas? ¿Es a través de estos amigos que encuentras esa comunidad donde encuentras la oportunidad de empezar a tocar, ¿no? Sé que tocaste con Natalia Lafourcade, con Jimena Sariñana, con Julieta Venegas, con los OE. ¿Es parte de esa misma comunidad que conoces y empiezas como a conocer y a descubrir? Fue súper orgánico. Yo llegué y creo que una de las grandes ventajas, y eso se lo debo a mi abuelo efectivamente, es que yo leía bien música. Entonces era un tipo muy útil porque podía sentarme, tener una partitura delante y resolverla con dignidad. Entonces eso me abrió las puertas, por un lado como el mundo laboral, pero por otro lado con compañeros. O sea, me hice rápidamente como amigo de todos los saxofonistas que hay en la Ciudad de México y que son cada uno distinto y todos increíbles y cada uno toca de una manera distinta y los que improvisan cabrón y los que leen muy bien. O sea, como hay toda una gran tribu de primeros altos, gente que lee, que pueda llevar una sección, o sea, baritonistas. Es como, y es mucha gente como con una especificidad que probablemente nadie entiende más que otro saxofonista. Y como sentirme parte de esa tribu para mí fue, por un lado, me abrió muchas puertas laborales. O sea, yo me la pasé de gira muchos años de mi vida. 10 años de mi vida haciendo, no sé qué, 180 shows al año. Ok, de varios artistas. De quien sea, o sea, es que yo era como un hire gun. Okay. O sea, tocaba, un día iba y tocaba con Rocío Dúrcal, y un día con Rafael, y un día con Lupita D'Alessio, y después salía de gira con Zoé, y después salía de gira con quien sea. Y en medio de eso también siempre intenté darle prioridad o tiempo a gente, o sea, amigos muy queridos. Entonces, en todo ese tiempo también seguí trabajando con Natalia Lafourcade, seguí trabajando con Julieta Venegas. Con Julieta hice algunas cosas, hice un Vive Latino muy grande, muy bonito, que escribí y toqué. Entonces, nada, o sea, como que fue un poco, pero te digo, es como ir revolcándote y agarrándote de lo que sea. Ya con más retrospectiva, veo que, o sea, yo lo percibo como una etapa pues muy entrañable en tu vida, yo diría, ¿no? Y parte fundamental de lo que hoy eres como profesional. Si recordaras 2, 3 anécdotas o momentos o artistas mismos o giras mismas que pues no sé, que hoy en día te resuenan y recuerdas con mucho cariño, ¿cuáles serían? Pues hay muchas cosas que por distintos motivos me parecen como increíbles. El Unplugged de Zoé fue como una gira larga, bonita, con música hermosa, con un grupo súper pro, o sea, con unos tipos que querían que el show esté increíble siempre. Pero después hay como anécdotas tontas. Un día, o sea, yo trabajaba todo lo que podía. Entonces, un día toqué a las 6:30 de la tarde o 7 de la noche en Seúl con un grupo de jazz mío de esa época. Y en Seúl, Ciudad de México, 7 de la noche. Y en Monterrey a las 10:30 de la noche o 11. Con Zoé.
Eso era con Lupita D'Alessio. Okay. Pero entonces tuve que hacer en un viernes en la tarde, terminar de tocar, había dejado el coche estacionado pegado al escenario, salir corriendo, agarrar el saxofón, dejarlo ahí, subirme al coche, ir, viaducto todo tapado, ir así. Llamé a un amigo y le dije, yo te voy a llamar, en una hora, antes del concierto le dije, te voy a llamar dentro de 2 horas y te voy a decir que voy tarde y tú me vas a decir que está todo bien, que vas a llegar. Porque si no me va a matar en el camino. Va. Y fui pasando coches en el viaducto, no sé qué. Yo me acuerdo que llegué al estacionamiento del aeropuerto y estuve pasando coches en el estacionamiento adentro. Ya tenía el pase de horar, llegué corriendo, entré último al avión. Me cambié porque tocaba de traje, por supuesto, con Lupita. Me cambié en el avión, me subí en taxi y entré y estaban esperándome. O sea, en el momento que yo entré era en un antro. El momento en que me vieron entrar al antro, vi que el baterista contaba 3, 4 y empezó el show y yo entré caminando al escenario. Y fue así de puta, ¿qué estás haciendo? Y una vez me eché una parecida de Piedras Negras a Copenhague. Wow, okay. Muy parecida. O sea, terminé en Piedras Negras el 15 de septiembre de tocar y el 16 tenía que volar México, Miami, Ámsterdam, Copenhague, y de ahí me recogieron para llegar a un pueblito por ahí en medio de Dinamarca a tocar. Hay otra anécdota que me habías contado en un Vive Latino, no recuerdo qué año fue, que tocaste no sé cuántas veces en un escenario con distintos artistas, ¿no? No me acuerdo exacto, pero creo que un fin de semana toqué como 12 veces. Con distintos artistas. Sí, o sea, un día 6, el otro día lo vi en mi Facebook. Un día toqué 6, o sea, empecé a tocar a las 12 del día con un grupo de un amigo muy querido, Felipe Pérez Santiago, y después fui tocando, así, y te acabé, creo que los últimos 2, o sea, creo que los últimos fueron Torreblanca y Natalia, que eran los últimos 2 que hacía en el día. Pero después durante el día tocaba 2 rolas con no sé quién, una rola con no sé quién, de invitado con no sé quién, y era muy divertido. Y al día siguiente algo parecido. Eso habla un poco de las semillas que sembraste en esta exploración y en dejarte ir conociendo la gente y esta comunidad que te recibió en México, quiero suponer. Totalmente, ¿no? O sea, un poco de sentirme parte y en general para una banda el Vive Latino es como un momento... De celebración, ¿no? Sí, es bien chingón. Uh-huh. Y para mí siempre fue como muy importante que si te invitan a algo importante intentar ir. Después en mi vida personal no lo logro nunca, pero si es algo musical ahí estaré, cuenta conmigo. Cuéntame, ¿en qué momento esta etapa, porque creo que tus etapas, por lo menos yo como tu amigo las percibo como... han tenido cierta relevancia unas áreas de otras, ¿no? ¿En qué momento empieza a tomar más relevancia esta oportunidad de componer música para películas, ¿no? Creo que tu primera película compuesta es La delgada línea amarilla, ¿correcto? Correcto, que sí. produjo Guillermo del Toro, ¿no? Sí, señor. Dirigió Celso García. Estuviste nominada a los Arieles. Estuve nominado en Ariel con mi primer proyecto, fue una cosa muy bonita. No ganamos, creo que teníamos 15 o 16 nominaciones, perdimos todas. Pero para mí era un sueño, o sea, aparte, o sea... Cuéntame cómo ese Dan del Vive Latino llega a componer de pronto... Yo grababa mucho, yo estaba muy cerca, o sea, yo grababa muchos discos y grababa también muchas películas. Y en un momento empezó, o sea, y esto de a veces estar en el estudio con un director de cine que pidiera cosas tan extrañas, siempre me dio mucha curiosidad, o sea, porque este hombre no tiene la más puta idea musicalmente de qué está hablando, pero sabe perfecto emocionalmente de qué habla. Sabe perfecto qué está pidiendo. No tiene el lenguaje, no sabe cómo transmitir esto. Pero en su cabeza, lo que me está pidiendo en su cabeza ya está sonando. Sí. Entonces es una cosa o sea, en el fondo este güey es un músico que quiere, o sea, es un compositor, digámoslo de una manera, que ya tiene en su cabeza una música y lo peor de todo es que la música no sale. Y intenta de 1000 maneras explicártelo. O sea, para mí es la broma esta del director de comerciales que te piden más azul. Para mí no es un error. En su cabeza está sonando algo y la manera de expresarlo obviamente no es una manera musical, por suerte, si no ningún músico tendría trabajo, los directores harían su música y nadie tendría chamba. Su manera de sacar, o sea, como de abrir esa jaula donde está guardada la música de su película es expresarlo en los términos que el director sí conoce, que es a veces colores, a veces emociones, a veces sensaciones. O sea, entonces empecé a pensar, lo mismo que decía al principio, es cómo funciona la cabeza creativa de un tipo que en realidad que tiene música dentro, pero no es músico.
Y de repente cada vez más dije, ok, puedo estar cerca de este mundo. Y la otra es que parte de mis amigos músicos y de la música hacían música de cine. Entonces yo ya estaba cerca de Andrés Sánchez, que ha sido como un hermano, de Leo Heiblum, que es un hermano mayor desde siempre. Y por ahí de esa época empecé a trabajar mucho con Milo Freudeval, de que después nos volvimos socios por muchos años y somos como una familia. Pero entonces como que un poco esta cosa de ser parte, me pasó lo mismo que con la música. Si tú vas a grabar un disco de alguien y solo vas a grabar una canción, tu relación con ese disco es la hora que estás sentado con un instrumento en la mano leyendo una partitura, y del otro lado del vidrio hay alguien que lleva capaz meses, años componiendo esa canción. Si todo solo te interesa el ratito que vas a tocar ahí, pues tu relación con la canción fue como esa hora y ya, y se acabó. Y hay 3 minutos grabados que tú hiciste algo en esa hora y ya. Si tú arreglas ese disco, igual estás unos meses, unas semanas, estás más tiempo. Si tú produces ese disco, capaz estás un año, estás sentado del otro lado y estás viendo, estás como entendiendo un poco más el proceso del artista. Y si tú compones, pues tú viviste todo el proceso y esa canción te acompañó mucho más tiempo. A mí cada vez más me parecía más interesante pasar más tiempo con lo que estaba haciendo. Y eso hizo que de grabar pelis pasé a hacer arreglos y hacer como additional scoring en películas. Cuéntanos un poco, defíneme la profesión del scorer y del additional scorer. Me encantaría como que... Ok. El compositor de una película básicamente es el que tiene el deber de abrirle la cabeza al director que tiene ya ideas ahí dentro y empezar a sacar y hacer que suenen y que diga, ¿es esto? No. ¿Es esto? No. ¿Es esto? No. ¿Es esto? Ah, sí. Ah, chingón. ¿Es esto y esto? No. ¿Es esto y esto otro? Ah, sí. Y empiezas a encontrar qué es lo que sonaba en la cabeza del director cuando estaba escribiendo esta historia. Que seguro algo sonaba. Todo el mundo tiene, bueno, no todos, pero la mayoría de los directores tienen algo en la cabeza. Tienen claro algo de lo que quieren. A veces es solo emocional, a veces no es... Sí, es una guitarrón sensación de exacto. miedo. Sí, exacto. A veces es solamente, mira, siento que debería ser esto tenso o lo que sea. Pero a veces es muy concreto. No, yo siempre me imaginé un piano. A veces son cosas sumamente tangibles. Entonces... eso sería el scorer. Eso ¿no? Sería el scorer. Ese es el trabajo del scorer. El scorer en general, en la mayoría de los casos, tiene un equipo de trabajo. Tiene gente. Que pueden ir desde... O sea, te digo todo lo que puede existir dentro de un equipo y entre ellos va a aparecer un additional scorer. Lo primero es un asistente que toma notas y que prepara sesiones y que prepara café. O sea, como alguien que está ahí, que es una cosa que yo hice mucho tiempo y que me parece que es una chulada para empezar a entender no solo la composición, o sea, sino como a empezar a entender, a ver películas, empezar a entender dónde empieza, dónde acaba la música, por qué. O sea, como qué estás contando, qué no estás contando, dónde mejor callarte. Okay. Y todo eso, mucha gente tiene la preparación de la composición muy cabrón y eso quizá le falta. Y la otra es la relación de un compositor con el director, que eso es algo que se aprende a madrazos, sí, cagándola. Claro. Entonces, yo siento que eso, como el asistente que está cerca y que ve todo el proceso, es un puesto... elemento clave, digamos. O sea, muy útil para el compositor, pero también yo no le quito mérito nunca a hacer eso, o sea, estar ahí. O sea, si yo te dijera, quiero, además, o sea, ya digamos que ya sé de música y demás, y quiero explorar ese mundo, me dirías, ponte asistente. Hasta si no supieras de música. Okay. O sea, hay tantos músicos en este momento en el mundo que no tienen preparación clásica y que son grandes músicos simplemente porque resolvieron la comunicación. Okay. Porque resolvieron cómo hablar con un director y entenderlo. Entonces, dentro de la estructura tienes un asistente. Tienes un asistente. Luego, a veces, en general, depende un poco del tamaño, pero puedes tener un copista, un orquestador, se le llama en Estados Unidos, que es el que, una vez que tienes la música lista, vas a hacer partituras, llegas y grabas. Puedes llegar a tener un productor, que es el que graba y que resuelve todo eso. Esto a veces es uno mismo. Sí. O sea, hay muchas películas. Usualmente en Latinoamérica es una persona que es todo eso, ¿no? Pero no importa, pero en un momento te sacas el sombrero de compositor y es el asistente y vas y haces cafés para todos y en un momento te pones a escribir partituras. Vas a necesitar un mixer, alguien que mezcle el score, música, que no es lo mismo que mezclar la película, sino tú vas a entregar tu música ya sonando como a ti te parece que va a funcionar con la película. Y después el asistente, o puede ser que sea el mismo o no,
puede ser alguien que haga variaciones de algún tema, que haga la versión, o sea, de, mira, el tema ya está listo. Pero ahora ocurre de vuelta y es un poco más triste o lo que sea. Y entonces puede ser que el asistente, si tiene como las capacidades y el compositor es generoso, lo suficientemente generoso, agarra el tema y dice, oye, mira, ahora lo hice este mismo, en esta otra parte va más triste y aquí hay un arreglito. A veces es eso, a veces es hacer un cue nuevo. Es como ayudar también como hands-on en la composición de una película. Y ese crédito suele ser el crédito de compositor adicional. Sí, como literalmente complementas el trabajo original, sí. ¿no? Yo, de mis primeras chambas de additional scoring, yo hice una película en la que yo hacía las bromas, solo las bromas. O sea, era una película que tenía muchos cues y después había cues muy bobos que eran la broma de lo que sea, o sea, como tiki tiki tin tin king king king, o sea, yo hacía esos, que era como nadie Pero has quiere tenido trabajos muy importantes en additional score, como Bardo, ¿no? Bueno. De González Iñárritu. Ajá, y ese es otro ejemplo que está chingón. Es en una peli muy grande, como Bardo. Como Bardo. Alejandro quería hacer lo que él llamaba unos ejercicios de ideas que él tenía en la cabeza, que él había silbado en un teléfono, y habló con Lynn Feinstein, que bueno, estaba viva en ese momento y era como muy parte de mi entorno y de nuestra familia. Y Lynn le invitó a Camilo Freudeval a juntarse con Alejandro a pensar a ver si Camilo podía llegar a ser el que hacía esas ideas. Y Milo volvió de esa junta, me llamó y me dijo, vamos a hacer esto, vamos a ver qué pasa. No perdemos nada y si sale bien puede estar bien padre y puede estar muy divertido. Y empezamos a hacer versiones de esos temas con Milo, muchas distintas, trajimos músicos de Oaxaca, con cuerdas, con metales y no sé qué, como ejercicios, o sea, realmente vamos a hacer estos ejercicios de estas cosas. Y después, cuando Bardo siguió, el camino de Bardo, filmaron y todo eso, o sea, todo el camino de la película fue increíble. Y después, en un momento, año después o año y medio después, me habla una de las asistentes de las postproductoras o las asistentes de postproducción y me dice, hay unos cues en la película que son esos ejercicios. Y puede ser que se queden como están, no sabemos nada, pero puede ser que se queden como están. Ok, chingón. Y finalmente, 4 de esos cues quedaron en la película. Después igual con Bardo pasó que... Intentaron emular eso, recuerdo, y acabó quedándose el original que hicieron ustedes, ¿no? O sea, Alejandro quería que Milo y yo produjéramos el score que Bryce Dessner estaba haciendo. Entonces vino Bryce a México, pues hicimos una orquesta hermosa, con músicos increíbles, grabamos muchos días de eso. Y entre esos días también tomamos unos días para regrabar esos cues originales. Y realmente lo que quedó, o sea, mucho de lo que quedó fue lo que habíamos grabado inicialmente. Las primeras pruebas al final funcionaron mejor y eran más graciosas y eran más frescas. Otras cosas quedaron lo que regrabamos, pero sí, fue todo un proceso como muy curioso en el que acabamos en la peli como compositores adicionales y productores del score con Bryce Dessner. Bueno, además del cine, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho y casi que desde el principio que surgió en Latinoamérica este exposure de las series, de trabajar en ellas, ¿no? Y en muchos colaborando juntos como Luis Miguel, Maradona, entre otros, ¿no? Gringo Hunters. Me encantaría un poco que platicaras a nivel composición, en este momento que estamos hablando de composición, ¿qué diferencias o cómo sientes el trabajo respecto a una película o una serie? Porque quizá no todo el mundo lo sabe, pero a veces en las series tenemos unos ritmos mucho más apretados y creativamente hablando pues son más episodios y más historias, etcétera, ¿no? Entonces me encantaría como que igual con ciertos ejemplos nos definieras como estas diferencias entre los dos campos, ¿no? Sí. Yo siempre lo pienso como que el desafío en ambos casos es el mismo, la ejecución es distinta. El desafío es encontrar como el universo sonoro de esa serie o de esa historia, por decirlo así, porque es una serie o una peli. Y entonces encontrar, en una película va a haber cues que ocurren solo una vez y va a haber como un leitmotiv que se va a desarrollar 4 veces en la peli, 5 veces en la peli, pero no más que eso. Y es encontrar como el sonido, pero después ser como muy conciso de esto es el momento como más grande de esta película, este es el final, este es el inicio, esta es la presentación del personaje y demás. Y en una serie el desafío es encontrar el sonido, pero después tienes que desarrollarlo durante
12 capítulos, 8, 6, ayer justo hablábamos de eso, 6, lo que sea, pero tienes como muchas más veces de volver a esos temas. Y creo que hay ejemplos muy bonitos, y no voy a hablar de mi trabajo, o sea, como de Succession, o sea, Britel, como el mismo Q lo desarrolla, y otra versión, y como que nunca cansa, todo lo contrario, hasta da gusto de ahora se volvió esto y ahora esto. Entonces creo que es como si fuera, tú que eres un gran deportista, es como si fuera correr una carrera de 5 kilómetros lo más rápido posible o correr un maratón, no se me ocurre que un humano pueda hacerlo, pero una de 21 kilómetros, que es como, bueno, vas a pasar por esos 5 4 veces, o de 40, vas a pasar por esos 5 8 veces. Entonces, cada vez que llegues a esos 5, algo va a haber distinto en tu cabeza, y los últimos 5 van a ser muy difíciles, y los primeros 5 vas con la calma de, güey, falta un chingo, tomémoslo con calma. Encontremos, o sea, tenemos que encontrar el ritmo de esta madre, pero con calma, no es como el otro que son solo 5, corre. Entonces yo lo siento un poco así, o sea, que tienes a veces, cuando puedes hacerlo bien, el placer de desarrollar y darle vueltas y encontrarte también con la historia, que a veces las historias en las series, cuando son buenas series, es un gozo compartir más tiempo con esos personajes. De acuerdo. O sea, es un proceso a veces de 7, 8 meses, y una peli suelen ser 14 semanas, 16 semanas y se fue. Sí, comprendo. Y ahora vayamos a esta... Creo que esta etapa está más compartida en áreas, pero hay un área nueva que has desarrollado en tu vida, que es music editing, ¿no? Creo que para mí es muy importante que hables de la profesión del music editor. Creo que es muy poco sabida, sobre todo a nivel latinoamericano. Creo que es menos recurrente porque los presupuestos quizás no lo permiten, o a veces es el desconocimiento de las posibilidades que te da tener un music editor dentro del proyecto, ¿no? Entonces me encantaría primero que nos dijeras cómo es que llega para ti una oportunidad de hacer music editing, que sé que lo hiciste mucho tiempo indirectamente, ¿no? Y posteriormente pasemos a realmente qué es ser un music editor, ¿no? O cuáles son sus funciones. Bueno, mi primer proyecto de eso fue una serie con James Sheamus, Okay. que en realidad tenían un compositor increíble, pero los tiempos lo estaban matando, lo estaban acogotando. Entonces, en un momento, dos amigos muy queridos, Carlos Morales y Vanessa Hernández, me dicen, mira, a ver si puedes con estos stems del compositor medio preparar este otro capítulo. O sea, él va a dedicarse al 1. A ver si puedes preparar el 2. Y yo dije, pues no pierdo nada, y a ver qué onda. Y es algo raro aparte. O sea, yo en ese momento solo componía para cine. Y era como un desafío completamente distinto de, la música ya está compuesta, pero el storytelling lo tienes que hacer tú. O sea, es como, cuando compones música para cine, tú tienes que pensar primero que nada en el storytelling, pero luego necesitas herramientas para contar esa historia, y esas son las piezas que tú compones. Y en general lo haces todo junto. Pero son dos procesos, son dos entendimientos distintos. Justo, y creo que en tu caso es muy específico, creo que usualmente el music editor no suele ser un compositor. Entonces, ¿cómo logras ese...? Porque supongo que cuando recibes estos stems, en este caso en específico, seguramente había cosas que tú te podrías imaginar haciéndolas de otra forma, si tú las hubieras descompuesto, ¿no? Mira, yo justamente como a mí no me habló el compositor en ese caso, le hablé yo al compositor y le dije, no te preocupes, yo voy a respetar tu lugar y tu trabajo, yo no voy a agregar una sola nota a tu música. Y el desafío mío es lograr con esta música contar esta historia. En parte también por respeto a la producción. La producción contrató a ese cabrón. Sí. O sea, alguien decidió que él tenía que ser... O sea, él era el que iba a proveernos de música. Entonces, ¿quién soy yo para decir, yo lo puedo hacer mejor? Fíjense qué simpático soy. Pues no es mi lugar. Y un poco de las cosas que yo entendí desde el primer día de tocar en una banda de jazz es que si tú haces tu chamba bien... O sea, hacer tu chamba bien significa que los demás se vean lo mejor posible. Si tú llegas ahí y quieres tocar y ser el que toca más fuerte y más rápido, nada más la banda suena de la chingada. O sea, no hay nada bueno en eso. Un tipo tocando como un loco, el sin síndrome acompañar. Del guitarrista. Exacto. El güey que toca más fuerte que todos, esa banda nunca la quieres ir a ver. En cambio, una banda que suenan juntos también es como un alivio decir, güey, yo no tengo que ser el mejor del mundo. Lo que yo sí puedo, nosotros podemos ganar el partido porque somos un buen equipo. No hace falta que yo sea Messi. Okay. Y eso yo creo que lo he aplicado toda la vida en todos los equipos en los que estoy. Entonces, en el momento de eso, dije, vamos a probar, vamos a ver qué onda. Y
Y cuéntanos qué hace un music editor. Justo. Mira, o sea, es que en realidad el alcance completo de, o sea, esa primera experiencia fue solamente agarrar stems, prepararlos, mostrárselos. Tuve la gran suerte de que a James le encantó ese primer capítulo que hice. Y él me dijo, esto es increíble, esto yo lo podía entregar mañana a Netflix. Y ahí dije, sounds good. O sea, como, gracias. Y ahí abrí como un poco la posibilidad de que esto pasara. Y gracias a que Lynn me tuvo tan cerca y me adoptó de una manera tan bonita y trabajamos tanto juntos, Lynn de repente me empezó a invitar en ciertos proyectos a ser music editor, trabajando muy cerca de la supervisión musical, pero también muy cerca del compositor. Y empecé a hacer esto que es un poco unir todas las músicas. ¿Qué hace un music editor en concreto? En realidad tiene que resolver todas las cosas musicales que necesita el director o el showrunner o el productor después de que el compositor y el supervisor musical entregaron. Que es, en realidad es el último, digamos, es el último defensor antes del arco, que el arco es el mixer. Solemos estar acostumbrados a que el portero incorpore todo. Hace todo eso y está ahí y tiene que tener 8 manos porque tiene que resolver esto y resolver los diálogos y resolver la música. Y no, la música podríamos empezar más tarde, más temprano y no sé qué. Y a veces el tiempo da y los mixers que tenemos en México, por suerte, son todos muy buenos músicos. O sea, tú haces muy bien ese trabajo, yo lo he visto. O sea, tienes como una noción musical y narrativa muy como clara. Entonces se te da muy fácil para ti, o sea, ni siquiera necesitas que alguien te lo diga. No, mejor movamos esto para acá, va, y funciona mejor. El asunto es si tienes el tiempo. Claro. Y el otro asunto, ya en producciones más grandes, es si es o no tu responsabilidad. Que ese es por eso existen en realidad en la industria americana los music editors. Es como, ok, no es responsabilidad del mixer y si llega a haber algún cambio, pues el mixer tendría que asumir esa responsabilidad. Y pues lo lógico es que haya alguien que sea quien carga con ese peso, digamos, en cuanto es creativo, pero también es muy burocrático. Es la licencia que está es la correcta. O sea, hay un montón de cosas que tiene que cuidar, como que lo que quede al final deje feliz un poco a todo el mundo. Y después, en realidad, hay otro lado que es muy padre en la industria americana, que es que el music editor trabaja muy de la mano, muy cerca del compositor y muy cerca del director. Sé que tuviste la oportunidad de trabajar en Disclaimer, me siento muy orgulloso por eso. Y me encantaría que usaras el ejemplo de Disclaimer, que creo que pocos en Latinoamérica tenemos la oportunidad de trabajar en proyectos tan grandes, y que nos expliques un poco la función del music editor, que creo que será más clara a través de un proyecto de esa magnitud, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el director, con el compositor, con el music supervisor y con el mixer? Sé que estuviste en la sala de mezcla semanas, ¿no? Sí, meses. Pues, o sea, lo primero es que Disclaimer es un proyecto como increíble porque es estar rodeado de genios. O sea, es realmente donde volteas hay un tipo que es un genio y que tiene Óscares y que tiene premios por todos lados. Entonces me tocó trabajar muy cerca con Phineas, que fue el compositor. Y con él el trabajo fue como... Phineas es muy rápido, es muy absorbe las cosas rapidísimo, entiende rapidísimo, resuelve, entrega cues a una velocidad ridícula y eso necesitábamos. Teníamos muy poco tiempo, paradójicamente, teníamos muy poco tiempo para resolver todo ese score. Hicimos varias sesiones de grabación con el Attaka Quartet en New York y estuvimos en Nashville grabando orquesta también. Y como que el trabajo con él era un poco de organizar. Hay una parte muy práctica, técnica, que es Phineas trabaja en Logic, y en los estudios se graba en Pro Tools, entonces transferir todas las sesiones de Logic a Pro Tools antes de la sesión de grabación y que esté listo y no sé qué, y después mezcla en Logic, entonces después editar, devolverle a Logic para que mezcle él y Aaron Forbes, que era quien mezcló toda la serie, junto con Phineas. O sea, había una parte como muy práctica de, ok, pasa de aquí a aquí, y después de aquí a aquí, y después te lo entregan, y de vuelta lo tienes que pasar aquí porque la peli se va a mezclar en Pro Tools. Entonces, esa era una, pero la otra era confiaron en mí mucho para ayudarlos a organizar qué teníamos que grabar primero, qué segundo, qué estaba aprobado, qué no estaba aprobado, qué necesitábamos darle otra vuelta, porque en la junta alguien tuvo una idea y yo estaba en las juntas tomando notas de, oye, en la junta dijiste que querías probar no sé qué, chingón, sí, va.
Y todo eso, o incluso en la sesión de grabación, hubo una nota en la junta que decían que esto había que estar atento de que no fuera muy fuerte, que sea piano, que no sea muy exagerado. Entonces en la sesión de grabación oigan, acuérdense que tal día en la junta dijimos que este cue tenía que ser como muy sutil, a pesar de que la música es muy emotiva, que no lo toquen muy emotivo los músicos. O sea, la música en sí misma es emotiva, manténganse como contenidos. Todo eso que es como ayudar a organizar todo, que fue muy padre, y que Fina fue muy generoso en como dejarme entrar en su equipo. O sea, él, Aaron y David Campbell, que es el orquestador y también fue additional scorer en algunas piezas, fueron como me abrazaron muy bien. Y después, por otro lado, tenía a Lynn, que teníamos millones de música en esa serie, muchísima música por todos lados, y que tuvimos que reemplazar canciones porque había unas que no conseguíamos, que no sé qué, entonces hubo muchos momentos como de ¿cómo vamos a resolver esto? Y Lynn se sacaba de la manga una idea y así, o Alfonso mismo sacaba, probemos esta otra. Después tenía Skip Lipsey, que pues creo que es un mixer legendario del mundo, o sea, que él va a pasar a la historia, o sea, que ya está en la historia del cine y que ha hecho desde muchos, o sea, 20 con Scorsese, creo, o sea, todos los Coen y así, y que aparte es un tipo encantador y o sea, un mixer como tan limpio, como trabaja y todo, y como lograr entenderme con él y serle útil, justo ser el último defensor antes del portero. Ese era un poco mi trabajo. Era, ok, yo tengo que estar ahí para que intenten que nunca pateen al arco. Yo sé que si patean él la va a agarrar, pero mi chamba es que no pateen ni siquiera. Y entonces un poco eso era intentar funcionarle bien al mixer. Que eso creo que con el tiempo lo logramos. Después, hace poco hicimos otro proyecto juntos. Él me invitó a 2 proyectos después, en los cuales uno no se pudo hacer, pero el tercero, que estamos por terminar ahora, fue también un proyecto muy padre de volver a estar juntos y, o sea, que el primer día me dijo que bueno, tengo a mi banda favorita de vuelta y todas esas cosas son muy bonitas, es muy emocionante. Y la otra es trabajar con Alfonso, que es un genio, o sea, que es realmente un genio, que es impresionante y que en cuanto a su entendimiento de la música en sí misma es muy impresionante y su conocimiento es avasallante, pero aparte su capacidad de entender la función narrativa de cualquier música con una imagen te abre la cabeza todo el tiempo. Entonces era eso, o sea, era estar como en medio de cómo hacemos para que qué podríamos hacer para que esto funcione de esta otra manera o lo que sea, y es como, bueno, voy a hacer estos cambios en la música para a ver si funcionan de mejor manera. Decía, muchos experimentos, muchas veces era de, ok, se me ocurrió hacer esto, ¿qué opinan? Y cosas así que creo que fue, o sea, que me parece que funcionó muy bien en esa serie. Pero, o sea, también fue un proceso, pues, tenso. O sea, estás en un cuarto donde todo mundo son monstruos. Entonces es un proceso difícil a veces. Cuéntame un poco, sé que ahora has indagado en un área más, ¿no? Que es el Music Supervisor. Sé que acabas de terminar Las Muertas con Luis Estrada. Y me encantaría también que platicaras un poco la diferencia que hay entre un Music Supervisor y un Music Editor, ¿no? Bien, sí. Bueno, o sea, eso es nos algo... hemos referido mucho a Lean, pero me encantaría que indagaras un poco cuál es la función de Lean, la diferencia del compositor, ¿no? Bueno, o sea, llegué a ser Music Supervisor simplemente una vez más por Lean. Y en realidad por la manera más dura, que es Lean falleció. O sea, Lean nos dejó. Y algunos de los directores que solían trabajar con Lean, que me vieron muy cerca de Lean por mucho tiempo, en un momento me dijeron, oye, me parece que este proyecto lo podríamos hacer juntos y nos podríamos entender nosotros. Yo no tengo una carrera de Music Supervisor grande, o sea, no lo he hecho mucho. Pero estuviste detrás muchísimo. Estuve muy cerca mucho tiempo. Me acuerdo en Luis Miguel, me acuerdo, no sé. Estuve muy cerca de Lean mucho tiempo, entonces la vi muy de cerca. Lean era un genio que tenía a veces ideas que se sacaba de la manga y decías, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió esta rola que no tiene nada que ver con la escena que iba a funcionar también? Y de repente lo ves y dices, claro, en la escena más ruda posible poner la música más tierna posible, poner música clásica donde no debería ir y así, y que funcione. Son cosas que Lean siempre ha hecho que solo a ella se le ocurrían, me parece.
Pero bueno, o sea, en concreto yo tuve la suerte de que Luis Estrada me habló, yo estaba terminando Disclaimer, estábamos en New York todavía, me habló y me dijo, bueno, o sea, obviamente Lin no va a hacer este proyecto y yo creo que entre tú y yo lo podemos hacer, o sea, podemos resolver este proyecto juntos. Y la verdad es que en esos términos me animé, dije, va, jalo. O sea, lo vi de cerca, hay una parte burocrática que es muy burocrática, o sea que es Sí, descríbenos qué hace el Music exacto, Editor. pero bueno, Music Supervisor lo que va a hacer, depende en qué momento entre el proyecto, pero básicamente va a supervisar el universo musical de la película entera. En muchos casos va a recomendar compositores, va a decirle, prueba este, se me ocurre este. En otros casos el compositor ya está decidido, entonces se va a ocupar de el universo musical que es de licencias, de música pregrabada, ya existente. Que es, ok, esta historia la podríamos contar usando esta canción y esta canción. ¿Qué tal que este personaje escucha este tipo de música? O sea, ¿cómo vamos a definir a este personaje con cosas muy simples? ¿Qué es? ¿Qué música es? O sea, ¿qué cosa pone? Se sube al coche, le pone play a algo, habla mucho del personaje. Está en su casa cocinando, ¿a qué le va a poner play? Habla muchísimo, o sea, eso te define totalmente. Alguien que se sube al coche y pone punk es un tipo de persona que es muy distinto al que le pone Luis Miguel. Uh-huh. Y eso define automáticamente, uno percibe completamente distinto el personaje solo con un segundo. Es de las maneras más claras de presentar un lado del personaje. Entonces es una función súper, como bien hecha, es súper útil, porque es eso, en un segundo te dicen quién es. En 3 segundos te dicen si la escena es una escena cachonda que van a terminar en la cama o se van a terminar peleando. O sea, hay un montón de cosas que prácticamente la música de fondo, esa chiquitita que no te das cuenta que está atrás, está contando mucho de la historia. O sea, digamos que el Music Supervisor sugiere música comercial que pueda ser incluida en la película. Correcto. O en la serie. O en, exacto. ¿no? Y lo que hace es a veces mostrar mucho. A veces son cosas muy simples. Es qué tipo de fiesta es, qué música escuchan. Escuchan pura banda, escuchan música electrónica, escuchan puro Luis Miguel, escuchan ska. Eso te cuenta la historia de cada una de las personas que está en ese cuadro. Y además hace un litigio de las licencias mismas, ¿no? Técnicamente, volviendo a los equipos, técnicamente el Music Supervisor tiene también un equipo de Music Clearance. Okay. Que el equipo de Music Clearance es el que va a hacer ese litigio. De yo quiero tal canción de tal artista y necesito básicamente ¿cuánto cuesta? A cómo me la das. Exacto. Y que suele ser un problema siempre porque los presupuestos siempre son limitados, no importa qué hagas, siempre es limitado el presupuesto. Entonces nunca puedes decir, sí, dame y te pago lo que quieras. Siempre es de, bueno, veamos cómo hacer para que no sé qué y no sé qué. Y también por eso los contactos en esa chamba es muy importante, conocer mucha música nueva y conocer artistas nuevos. Y creo que en México tenemos ahora music supervisors bien padres. O sea, Paulina Márquez es increíble, Javier Nuño y Joe Rodríguez son increíbles. O sea, tenemos creo que varios que están como eso, encontrando perlitas por ahí. Y a mí me tocó en Las Muertas hacer eso, con la ventaja de que es una música, que es una de las décadas de música que a mí más me gusta, que eran puros danzones, puros mambos, puro Pérez Prado y puro y los panchos. Entonces la verdad que, o sea, justo hace 2 días preparé un playlist que va a ser el soundtrack de la película, bueno, de la serie, y yo lo podía escuchar 49,000 veces eso. Y la verdad es que fue un trabajo muy cerca de Luis Estrada. O sea, muchas de las canciones, muchas venían en guión, y muchas eran de tal canción, todas estas versiones me gustan, veamos cuál es la más viable. Entonces fue un trabajo muy bonito y se juntó con que en esa serie también fui Music Editor. Okay. Entonces complementaste la chamba del Music Supervisor editando la música que habías conseguido. Y ayudando a seleccionar el compositor, yendo a la sesión de grabación en Madrid y recibiendo las sesiones, editando las sesiones de grabación, o sea, los stems de grabación y demás. Entonces fue como realmente estar como on top of la música completa del show. Y fue muy bonito y muy cerca de Luis. O sea, en ese sentido yo siento que todo lo que... O sea, que mi crédito debería decir Dan Slotnick y Luis Estrada, porque todas las decisiones pasaron por él, porque realmente es un tipo que cuida hasta el último detalle en sus producciones. Ahora me encantaría un poco pasar a el preámbulo del final de esta entrevista y me encantaría hablar un poco
más del aspecto humano, ¿no? Del aspecto humano de la realización personal, ¿no? Y me encantaría como que ya ahora que entendemos como todo y por dónde has pasado y todo lo que has vivido, ¿no? Desde rodeado de proyectos que han estado nominados a los Grammys, desde proyectos que han estado en premios en el cine, en la televisión, etcétera. Me encantaría, la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué has aprendido de Dan en este recorrido creativo en tantos años? Es difícil esa pregunta. O sea, bueno, lo primero es que no sé decir que no, pero eso creo que no cuenta. No sé decir que no a cosas con gente que me parece increíble. O sea, me cuesta, y es una cosa sumamente de privilegio esto, pero he tenido la suerte, yo creo que en los últimos muchos años, en que no tener duda en decir que sí, simplemente porque la gente con la que iba a hacer las cosas es gente que admiro, quiero mucho, y que sé que hace cosas chingonas, sé que voy a estar orgulloso. Entonces eso es una cosa, o sea, que es en un sentido, o sea, como muy complejo, porque entonces no puedes decir que no nunca. Pero Porque no si te rodeas de la gente dirías correcta. que es tu intuición que te ha llevado a tomar decisiones o las decisiones más acertadas en tu carrera. La verdad que, o sea, no, la verdad, o sea, muy honestamente te lo digo, yo tendría que decir sí, y claro que sí, y yo me imaginé que hacer esa no sé qué me iba a llegar a esto. No, la verdad que no, o sea, la verdad es que en general intenté hacer cada uno de los trabajos lo mejor posible y por suerte eso me llevó a otro y a otro Fueron y a otro. apareciendo en tu camino. Pero, y a veces, a muchos trabajos que hice no eran productos al final que yo dijera, esto es increíble, pero el proceso que hicimos fue increíble. Entonces, para mí eso es súper válido. O lo que sea, o en lo humano. O sea, nosotros hemos recorrido un montón de proyectos en los que, o sea, más allá del resultado, la pasamos cabrón. Nos hablamos diario porque estaba chingón platicar y resolver y hacer las cosas bien. Entonces, yo no sé si, o sea, yo no diría que yo elegí. Va a sonar mal porque de verdad yo sé que lo que yo tendría que decir es sí, yo lo pensé muy cabrón. No, no es cierto. Yo simplemente intenté resolver lo mejor posible lo que tenía en ese momento y eso me llevó a otro y a otro y a otro y todavía al día de hoy estoy medio haciendo eso. Uh-huh. Quizá la ventaja hoy es que puedo decir que no a algunos y lo que creo que aprendí es como o sea, cada vez más a disfrutar el lugar que estoy haciendo. Okay. O sea, y sin... Creo que lo que más aprendí es como a dejar el ego un poco de lado. Y esto me pasó creo que en los últimos años. De decir, bueno, no... Lo chingón es ser parte de algo chingón. Uh-huh. Un poco da igual qué es lo que estás haciendo. O sea, sé parte de una banda que suena cabrón. Eso es un placer. Si tú eres el cantante y eres el guitarrista y estás haciendo el solo o no, a mí por lo menos no me importa. O sea, no me parece relevante y no me parece que... O sea, eso no es lo que me mueve a hacer las cosas. Sí, me voy como a ese Dan con su abuelo, con sus papás, que probablemente no pensaba en que esto iba a ser una forma de vida. Ahora me encuentro con un Dan adulto en que entiende que su forma de vivir, por lo menos económicamente, y yo creo que también espiritualmente, es la música. ¿Qué crees que ha sido lo más desafiante de lo que hoy puedes llamar vivir de tu pasión? Pues hay varias cosas difíciles. O sea, hay un lado muy pragmático difícil y hay un lado como más de mantener el corazón difícil. Voy por el segundo primero y luego el primero. La música y el arte siempre o sea, son como muy puros y son muy nobles. Toda la música le inviertes 5 horas al día y eres 5 horas mejor. Cada día eres 5 horas mejor. Tú quieres tocar la guitarra, le echas 5 horas al día durante 6 meses y eres realmente mucho mejor guitarrista. Si tú, lo que sea que hagas, lees libros, quieres escribir, o sea, las horas nalgas el arte te las devuelve y de inmediato. Pero el arte no es, o sea, la música no es el music business y el music business no es el music industry. Son 3 cosas distintas. Entonces a veces cargarle a esta cosa tan chingona que es el arte en sí mismo la responsabilidad de también pagar nuestra renta. La renta, la comida, lo que te gusta ir al cine, te gusta viajar y te gusta no sé qué. A veces empieza a desvanecer esta relación que tenías al principio tan bonita de chicos, que creo que todos los que empezamos con esto lo tuvimos, de juguemos a hacer algo.
Porque al principio, cuando no eres músico, te pones a tocar y no hay ni cosas buenas, ni cosas malas, ni intereses. O sea, como que no quieres ser famoso, está divertido tocar, es chingón tocar. Y en algún momento todo eso se nubla y en medio está de que necesito pagar la renta y quiero vivir en un lugar más lindo y quiero no sé qué. Entonces a veces creo que, lo decía como un poco de la relación como sentimental con el arte, creo que es justo eso, es poder mantener es como esa relación lo más fresca posible es muy difícil. Y tienes que cada un tiempo decir, bueno, a ver, espérate, acuérdate. ¿Qué estás haciendo? Acuérdate por qué. Acuérdate quién eras. O sea, tú toda la vida querías hacer esto. Deja de quejarte, cabrón. Sí, esto querías, güey. Y la otra es un lado que creo que es más pragmático y pero que está padre también hablar, es que es muy difícil a veces el lado económico cuando hacemos algo que nos gusta tanto, porque lo haríamos gratis todo. Uh-huh. Entonces hay un lugar donde realmente tienes todas las de perder en cualquier negociación, porque se te nota que lo harías todo de agrapa, absolutamente todo de agrapa. Entonces o sea, por un lado es muy bonito y es muy romántico y por otro lado eso te puede chingar la vida. Sí. Pero es cierto, o sea, pero creo que es algo que también tenemos que tener todos muy presente de música, music business, music industry. Son tres cosas distintas. Yeah. Lo que tú amas es la música, lo que tú amas es el arte. Todas las otras dos, tú tienes que entender la manera en cómo vas a encajar en esos mundos. ¿Y cómo en esas tres has encontrado tú el equilibrio? O sea, para tú estar bien. Y lo quiero llevar a cómo manejas en ese equilibrio que supongo es muy importante para no llegar a un burnout. Porque a veces hemos hablado tú y yo y vienes tú de uno muy fuerte, como yo vengo de uno fuerte, de tener un burnout creativo, de no te puedes concentrar enfrente de la computadora, ¿no? Pues yo tengo burnouts todo el tiempo, ¿qué te digo? O sea, no, pero venimos ¿cómo lidio con grandes. ellos con el siguiente deadline? Okay. No sé, o sea, la verdad es que es complejo. Es complejo justo porque no tenemos nunca el tiempo de parar y decir, bueno, tú creo que ahora justo estás en un lugar como muy bonito en el que se siente eso. Pero a veces es muy difícil parar y decir, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quería yo? O sea, ¿para qué quería hacer esto yo? O sea, chingón, ya lo estoy haciendo, está de huevos, o sea, y no puedo ser más privilegiado en el planeta. Me pagan por hacer una de las cosas que nunca soñé que iba a hacer, 100%. Pero tampoco es tan fácil como recordártelo, o sea, te lo escribes en el espejo todas las mañanas, por lo menos a mí no me funciona, no sé a la señora de Instagram, pero a mí no me jala. Entonces, o sea, es una de las cosas en la que más nos tenemos que cuidar y que tenemos que ver cómo hacer el balance de vida profesional, vida laboral, lana contra salud y todo eso. Pues yo estoy luchando a encontrar todo ese equilibrio siempre. ¿Sientes que conforme ha pasado la edad más buscas ese equilibrio y estás consciente del mismo, no? Creo que cuando éramos más jóvenes quizá de pronto pues... No, por supuesto. Yo entraba a un estudio de oración y no quería salir, me tenían que sacar a patadas, te lo juro. O sea, cuando me dejaban entrar a un estudio, yo a veces ahora veo jóvenes que llegan de asistentes a los estudios así y que a las 6 de la tarde dicen, bueno, bye. Yo no me quería ir nunca. Yo quería llegar primero que nadie e irme último. Quería entender cada botoncito siempre. A mí me ayuda mucho mi familia, eso. O sea, como entender que me ayuda mucho la familia y me ayuda mucho la edad. Es una cosa medio de viejito decirla. Pero como entender que pues es ahora. O sea, es ahora porque pronto no estamos tan enteros y no estamos... Hay un montón de cosas que se te van jodiendo. Entonces, eso es lo que me ayuda a pensar en el equilibrio. Pero así que digas, yo soy súper equilibrado y mi vida laboral está en un sweet spot perfecto, ni a putazos. Me encantaría saber, no sé, hay una palabra que a mí, no sé, siempre me ha causado cierta intriga y es el éxito, ¿no? Y me encantaría saber en una persona con tu trayectoria, pasando en tantas facetas, cómo, si alguna vez te has cuestionado lo que es el éxito, si es el caso o no, también cómo ha cambiado la definición del éxito, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito, Dan? También es buena pregunta y es compleja. Yo no tengo la menor idea. Y, o sea, mi definición, va a sonar muy mamón, pero mi definición es no tener la menor idea qué es el éxito. O sea, que eso no sea un objetivo. Okay. ¿Me entiendes? Es como, el éxito es ser famoso. O sea, en general uno lo relaciona con esto, con dinero, con reconocimiento y así. Y creo que para mí el éxito es ser
parte de proyectos que son chingones. Y que no necesariamente por chingones significa los más vistos o los más... O sea, que para ti sean chingones. O sea, que la experiencia para ti sea chingona. Porque también o sea, a veces mucho pensamos que tiene que ser un proyecto enorme para que entonces uno sentirse realizado. Y no es cierto. O sea, uno puede hacer el corto de su amigo y decir, hicimos algo que realmente nos dejó el corazón lleno, o sea, estamos orgullosos, queremos mostrarlo, queremos que el mundo lo vea porque está bien padre. Y es una cosa así chiquita que no va a ver nadie igual, porque nadie ve cortos. Entonces, o una peli chiquita, lo que sea, o sea, como creo que un poco el entender el éxito desde la experiencia y como el sabor de boca que te dejó, tiene más sentido a el éxito como ganamos premios, ¿me entiendes? O sea, sí, es chingón, igual está padre, o sea, todos queremos ganar premios. Son o sea, remuneraciones, pero bien no es padre, el destino, ¿no? pero no creo que sean del todo relevantes. Okay. O sea, y también eso es una gran confusión, o sea, y lo he visto últimamente mucho quizá también es un privilegio, pero ni el crédito es tan importante. O sea, o sea, tú estuviste en un equipo de gente que está increíble. Yo ayer vi el primer capítulo de una serie y me quedé sentado hasta el último del pedacito del roller. Y no estoy en los créditos. Y yo sé que alguien se confundió y ni siquiera voy a decirles, oigan, discúlpenme, pero resulta, no pasa nada. Todos los que estuvimos ahí la pasamos perfecto, estuvo increíble. Y a alguien se le pasó a agregar, de hecho dice Music Editor y no está mi nombre al lado. O sea, a alguien se le olvidó. No pasa nada de nada. O sea, no es, en serio creo, no es relevante. El trabajo, las horas que estuvimos juntos aquí, eso es lo que es relevante y eso es lo que termina siendo un proyecto exitoso en el que tú quieres ser parte, quieres que haya una temporada 2, nomás pasar más tiempo con esa gente. ¿Qué parte crees a través de todo este camino, ¿no?, tan espectacular que tienes y esta trayectoria, qué parte crees que sigue en ti intacta desde ese niño que nació en Italia y estuvo en Argentina y vio a su abuelo tocar, que hoy en día sentado aquí sientes que sigue ahí? Me interesa el proceso creativo de la gente. O sea, me interesa el mío y me interesa el de la gente. O sea, sigo pensando que es como que hay como una cosa medio mágica que no termino de entender y que me interesa mucho como ver cómo es en otras gentes. O sea, entender cómo entiende el mundo alguien me parece fascinante. Y de chico yo leía mucho el libro el de Free Play, el de Stephen Nachmanovich, y como todos estos como tratados intentos de entender como la cabeza creativa, siempre me ha parecido una cosa increíble y estoy puesto para preguntar lo que sea a quien sea hasta que entienda eso y que no va a pasar nunca, me voy a morir mucho antes. Qué bonito. ¿Qué le dirías hoy a alguien que seguramente te ha tocado, alguien que quiere empezar a tener curiosidad por este camino, que igual pues hoy en día tú eres un hombre de relevancia, ¿no? Entonces la gente se acercará a ti como diciendo, oye, quiero hacer lo que haces? Yo sí creo que el camino es o sea, como estar en el cuarto. O sea, lo primero que tienes que hacer es estar en el cuarto calladito, ser una mosca en la pared y ver de qué están hablando y cómo hablan. Como entender el lenguaje, digamos. Sí, de entender cómo, o sea, justo, de entender cómo se está comunicando toda esta gente. Y toda esta gente a veces es el mixer con el otro mixer, el mixer con el no sé quién. A veces es el mixer con el director con el compositor, quien sea de toda esa gente. Pero están construyendo un lenguaje que tiene mucho que ver en la confianza, o sea, en construir como lazos para que las cosas ocurran como quiere alguno de ellos, o ambos o todos, que eso es la parte más importante de esta chamba. Después saber hacer, sí, claro, tienes que igual saber los shortcuts, o sea, si no sabes copy-paste probablemente no sirva para nada. Si no sabes el rec, o sea, si no aprietas al 3, pues realmente no eres muy útil. Pero es mucho más fácil aprender el 3 que la gente sienta que el cuarto es mejor cuando tú estás ahí. Hemos hablado mucho de que nos encanta lo que hacemos, cada quien en sus áreas, y nos gusta tanto que de pronto quisiéramos hacerlo menos, ¿no? ¿Cómo se ve, Dan, como en los próximos 10 años, yo diría? ¿Cómo te ves? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Tienes inquietudes? ¿Exploraciones nuevas? Pues esa es buena pregunta. O sea, yo tengo plan de empezar a hacer de nuevo más música. Empecé a hacer cosas con unos amigos y de volver a hacer como
como trabajar con artistas y volver a como las canciones un poco y volver a hacer música yo mía, que la música mía suele ser muy rara, que no escucha nadie, pero estoy haciendo un proyecto de clarinetes en Atmos que dan vueltas por el mundo, ¿verdad? Como por el techo y no sé qué, con un gran amigo de Canadá, Carlos Valraven. Y la verdad es seguir haciendo proyectos con gente que la paso bien, o sea, como realmente es muy chingón el trabajo que tengo, entonces ojalá en 10 años yo quiera hacer menos chinga, sin juntas a las 7 de la mañana y cosas así, pero seguir haciéndolo me encantaría. Muy bien. Pues nada, Dan, muchas gracias. Gracias a ti. Te admiro mucho, te quiero Igualmente. mucho. Y ojalá con este tiempo la gente allá afuera se inspire de ti, de tu asombrosa trayectoria, de tus talentos. Y que entiendan que para llegar a vivir de tu pasión no necesariamente hay un camino, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros y que desfilarán por acá tenemos una historia totalmente diferente. Totalmente. Pero creo que probablemente lo que todos tengamos en común es justo esa responsabilidad para con lo que estamos haciendo. O sea, como de hazlo bien, sí. O sea, no te cuesta nada, hazlo lo mejor posible. No quiere decir que lo hagas perfecto. Probablemente nadie hacemos nada perfecto, pero es como, échale esos 10 minutitos más, va a estar mejor. Tú puedes.